Yo tenía 28 años cuando descubrí que toda mi vida había sido una mentira. Y lo descubrí en el peor momento posible, el día del funeral de mi padre. Mientras todos lloraban frente al ataúd, mi hermana Valentina se inclinó hacia mí y susurró con una sonrisa venenosa: «No llores tanto, Elena, todos sabemos que tú no eras su favorita». Mi hermano mayor, Sebastián, soltó una risa amarga y añadió: «Papá apenas te soportaba. ¿Por qué finges? ¿Qué te importa?». Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho, no por la muerte de mi padre, eso ya dolía lo suficiente, sino porque mi propia familia, en el momento más vulnerable de mi vida, decidió recordarme algo que yo había intentado olvidar durante años, que nunca fui suficiente para ellos. Pero lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento, mientras el sacerdote murmuraba sus oraciones y las lágrimas falsas corrían por las mejillas de mi familia, era que mi padre había dejado una carta, una última carta que iba a destrozar todo lo que creíamos saber sobre nuestra familia, sobre nuestro pasado y sobre quién era realmente el hombre que yacía en ese ataúd de caoba pulida. Déjame contarte desde el principio, porque esta historia es tan retorcida que necesitas entender cada pieza para comprender la magnitud de lo que descubrí. Mi familia siempre fue complicada, no del tipo de complicado que ves en las películas, donde al final todos se abrazan y se perdonan. No, la nuestra era del tipo de toxicidad silenciosa, de sonrisas forzadas en las cenas navideñas y puñales escondidos detrás de cada cumplido. Mi padre, Ricardo Mendoza, era un hombre imponente, empresario, exitoso y respetado en la comunidad, con una fortuna considerable construida desde cero. O eso nos decía siempre. Él era el tipo de hombre que exigía perfección, que medía el amor en logros y expectativas cumplidas. Y yo, siendo la menor y la única que se atrevió a seguir su propio camino, en lugar de trabajar en el imperio familiar, siempre fui la decepción. Valentina, mi hermana, era la joya de la corona, hermosa, calculadora, siempre sabiendo exactamente qué decir para ganarse la aprobación de papá. Ella trabajaba directamente con él, manejaba las relaciones públicas de la empresa y se aseguraba de que todos supieran que ella era la hija perfecta. Sebastián era el heredero obvio, el primogénito, el hijo varón, el que iba a continuar el legado. Aunque todos sabíamos que era un incompetente que solo había llegado donde estaba por nepotismo, nadie se atrevía a decirlo en voz alta, especialmente no delante de papá. Y luego estaba yo, Elena, la rebelde, la artista, la que estudió literatura en lugar de administración de empresas, la que se mudó a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad en lugar de quedarse en la mansión familiar, la que, según ellos, había desperdiciado todas las oportunidades que se le habían dado. La relación con mi padre había sido tensa durante años, llamadas telefónicas cortas y frías, cenas familiares donde yo era invisible, cumpleaños olvidados, pequeños desprecios que se acumulaban como piedras en mi pecho hasta que decidí simplemente distanciarme, dejar de intentar ganarme un amor que claramente nunca iba a recibir. Por eso, cuando recibí la llamada sobre su muerte, mi primer instinto no fue correr al hospital, fue quedarme sentada en mi sofá, mirando el teléfono, preguntándome si debería sentir más de lo que sentía. ¿Eso me convertía en una mala persona? Probablemente. Pero después de años de ser tratada como una extraña en mi propia familia, mis lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. Eso, creía. El funeral fue exactamente lo que esperabas de una familia como la nuestra, ostentoso, lleno de gente que apenas conocía a mi padre, pero que quería ser vista en el evento social del año, y completamente carente de emoción real. La iglesia estaba decorada con arreglos florales que costaban más que mi renta de 6 meses. El ataúd era el más caro del catálogo. Incluso contrataron a un coro profesional, porque obviamente un funeral normal no era suficiente para Ricardo Mendoza. Yo llegué vestida de negro, con un vestido simple que había comprado de segunda mano. Valentina casi tuvo un infarto cuando me vio. ¿En serio, Elena, no pudiste hacer un esfuerzo? Es el funeral de nuestro padre. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo con desprecio. Ella llevaba un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi auto. Es un funeral, Valentina, no un desfile de modas, respondí.
cansada de su actitud incluso antes de que el día comenzara. Siempre tan resentida, murmuró, alejándose con sus tacones, resonando contra el mármol de la iglesia. Por eso papá nunca te quiso. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. No porque fueran nuevas, sino porque las dijo en voz tan alta que varias personas se voltearon a mirar. Vi las miradas de lástima, los susurros detrás de las manos de Angenial. Ahora, además de ser la oveja negra, era el espectáculo del día. Me senté en la última fila, lo más lejos posible de mi familia. Observé cómo Sebastián daba un discurso emotivo sobre el gran hombre que fue nuestro padre. Mientras yo recordaba todas las veces que ese mismo gran hombre me había ignorado, criticado o simplemente tratado como si no existiera, Valentina lloró de manera teatral, con lágrimas perfectamente calculadas que no arruinaban su maquillaje. Varias personas la consolaban, diciéndole lo fuerte que era, lo mucho que su padre estaría orgulloso de ella. Nadie vino a consolarme a mí, Anne, porque todos sabían la verdad. Yo no pertenecía ahí. Fue durante la ceremonia cuando sucedió lo del susurro. Estábamos todos de pie junto al ataúd. Para el último adiós, yo había decidido ir, no por respeto a mi padre, sino porque sabía que si no lo hacía, mi familia lo usaría en mi contra durante años. Ni siquiera se despidió de él. ¿Qué clase de hija hace eso? Así que ahí estaba, parada junto a ese ataúd ridículamente caro, mirando el rostro sereno de mi padre. Se veía en paz, tranquilo, como si la muerte hubiera borrado toda la dureza que siempre llevó en vida. Y por un momento solo, un momento sentí algo parecido a la tristeza. No por el hombre que fue, sino por el padre que nunca tuve. Fue entonces cuando Valentina se acercó a mi oído. No llores, Elena. Tú no eras su favorita. De hecho, creo que te odiaba un poquito. Y Sebastián, desde el otro lado, añadió con esa risa cruel que siempre tenía cuando me molestaba de niño en papá, apenas te soportaba. ¿Por qué finges que te importa? Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue la tristeza, fue la rabia, una rabia ardiente, consumidora, que había estado enterrando durante años. Porque una cosa es saber que tu familia no te quiere. Otra muy distinta es que te lo refrieguen en la cara mientras estás tratando de procesar la muerte de tu padre. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mis palmas. Quería gritarles. Quería preguntarles qué les había hecho yo para merecer tanto odio. Quería, disculpen. La voz del abogado de la familia, el señor Mendoza, no tenemos parentesco, solo compartimos apellido. Interrumpió mi espiral de ira. Sé que este es un momento difícil, pero necesito que la familia directa me acompañe a la oficina del notario. Don Ricardo dejó instrucciones muy específicas sobre la lectura de su testamento. Debe hacerse hoy, inmediatamente después del funeral. Valentina y Sebastián intercambiaron miradas. Sonrisas apenas disimuladas aparecieron en sus rostros. El dinero, por supuesto, todo esto se trataba del dinero. Elena también, preguntó Sebastián con un tono que dejaba claro que esperaba que la respuesta fuera no. El abogado me miró con una expresión extraña. Algo entre sorpresa y pena, especialmente Elena, dijo en voz baja. De hecho, don Ricardo fue muy claro al respecto. Elena debe estar presente. Es crucial. La oficina del notario olía a papel viejo y madera pulida. Era uno de esos lugares que exuda dinero viejo, con estanterías llenas de libros legales que probablemente nadie había abierto en décadas y un escritorio tan grande que podría servir como cama. Sebastián se sentó en la silla central, como si ya fuera el patriarca de la familia. Valentina se acomodó a su lado, cruzando las piernas con elegancia y sacando su teléfono para revisar sus redes sociales. Incluso en la lectura del testamento de nuestro padre, ella no podía dejar de pensar en su imagen pública. Yo me senté lo más lejos posible, en una esquina, casi esperando que me pidieran que me fuera en cualquier momento, porque así funcionaban las cosas en mi familia, en los márgenes. Siempre además el abogado abrió una carpeta de cuero marrón y sacó varios documentos. Pero antes de comenzar con el testamento oficial, sacó un sobre blanco, sellado con cera roja. Un sello antiguo, del tipo que ya nadie usa. En la parte frontal, escrito con la letra irregular de mi padre,
Decía simplemente para ser leído en voz alta ante mis 3 hijos. Antes de proceder con la distribución de bienes, comenzó el abogado ajustándose los lentes. Don Ricardo me pidió que leyera esta carta. Él fue muy específico, debe leerse completa, sin interrupciones, y los 3 deben estar presentes. ¿Una carta? Valentina levantó la vista de su teléfono, finalmente interesada. ¿Qué clase de melodrama barato es este? Por favor, señorita Mendoza, respetemos los últimos deseos de su padre. El abogado rompió el sello y desplegó varias hojas de papel. La letra de mi padre llenaba cada página, apretada, urgente, como si hubiera tenido miedo de quedarse sin tiempo para decir todo lo que necesitaba decir. Y entonces comenzó a leer. Mis queridos hijos, si están escuchando esta carta, significa que finalmente he muerto. Y probablemente significa que ustedes 3 están sentados en esa oficina, preguntándose qué les voy a dejar, cuánto dinero van a heredar, cómo van a dividir mi imperio. Valentina y Sebastián intercambiaron miradas incómodas. El abogado continuó. Antes de llegar a eso, necesito decirles la verdad. Una verdad que he guardado durante casi 30 años. Una verdad que va a cambiar todo lo que creen saber sobre mí, sobre su madre y sobre esta familia. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¡Qué verdad! Que podría ser tan grave que mi padre, un hombre que nunca mostró emoción alguna, sintiera la necesidad de confesarlo después de muerto. Sebastián, Valentina, ustedes siempre fueron mis favoritos. ¿Lo saben? Yo lo sabía. Todos lo sabían. Anne, les di todo. La mejor educación, los mejores trabajos en mi empresa, mi tiempo, mi atención, mi amor. Ustedes eran todo lo que un padre podía desear, exitosos, ambiciosos, dispuestos a hacer cualquier cosa por preservar el legado familiar. Valentina sonrió con suficiencia. Sebastián se reclinó en su silla, satisfecho Anne, por supuesto, incluso muerto. Papá nos estaba recordando nuestros lugares en la jerarquía familiar. Y Elena, el abogado hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran difíciles de leer. Elena, mi niña olvidada, mi hija rechazada, a la que siempre mantuvo a distancia, la que traté con frialdad, con desdén, como si fueras un peso en lugar de un regalo. Sentí que todas las miradas se volvían hacia mí. Mi garganta se cerró. ¿Por qué estaba diciendo esto? ¿Por qué me estaba humillando una última vez? Incluso desde la tumba. Déjenme explicarles por qué. Porque la razón va a destrozar todo lo que creen saber sobre esta familia. El silencio en la oficina era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. El abogado tragó saliva y continuó. Hace 29 años, su madre y yo estábamos pasando por un momento difícil. Ella había tenido a Sebastián y luego a Valentina en rápida sucesión. Estaba agotada, deprimida, perdida en la maternidad. Y yo era un imbécil egoísta que valoraba más mi empresa que a mi familia. Trabajaba 18 horas al día. Llegaba a casa solo para dormir. Era un esposo terrible y un padre ausente. Valentina había guardado su teléfono. Sebastián se había inclinado hacia adelante. Ambos escuchaban ahora con atención absoluta. Un día, su madre me dijo que estaba embarazada de nuevo inesperadamente. Ella no lo quería. Yo no quería. Ya teníamos 2 hijos. La empresa estaba en un momento crítico. Este tercer hijo no cabía en nuestros planes. Mi sangre se heló. No podía estar diciendo lo que yo creía que estaba diciendo. Su madre quería interrumpir el embarazo. Yo estuve de acuerdo. Incluso programamos la cita, pero el día antes de que fuera, ella cambió de opinión. Me dijo que no podía hacerlo, que iba a tener ese bebé, me gustara o no, y yo la odié por eso. Odié que ella hubiera tomado esa decisión sin mí, odié que ese niño no deseado fuera a arruinar nuestras vidas perfectamente planificadas. Las lágrimas comenzaban a picar en mis ojos. No quería llorar no delante de ellos, pero las palabras de mi padre eran como cuchillos, cada una cortando más profundo que la anterior. 9 meses después, nació Elena y desde el momento en que la vi, decidí que nunca la amaría, que sería mi forma de castigar a su madre por desobedecerme. Ese bebé, esa niña inocente, se convirtió en el símbolo de todo lo que estaba mal en mi matrimonio.
en mi vida. Y durante los siguientes 28 años me aseguré de que ella lo supiera. Sebastián se había puesto pálido. Valentina tenía la boca abierta. El abogado continuaba leyendo, su voz cada vez más inestable. Le di todo a Sebastián y a Valentina, y le negué todo a Elena no porque ella no lo mereciera, no porque fuera menos que sus hermanos, sino porque yo era un monstruo que culpaba a una niña inocente por problemas que eran completamente míos. No podía respirar, la habitación daba vueltas. Todo lo que había sentido durante años, todas esas pequeñas heridas, todos esos momentos de rechazo, tenían una explicación y era peor de lo que jamás había imaginado. El abogado tomó un sorbo de agua antes de continuar. Yo quería salir corriendo de ahí, quería no haber escuchado nunca esta carta, pero también necesitaba saber más. Necesitaba entender, pero aquí está la verdad que ninguno de ustedes sabe, la verdad que su madre se llevó a la tumba cuando murió hace 5 años. La verdad que yo he cargado como un peso insoportable todos estos años. ¿Qué más podría haber? ¿Qué más podría ser peor de lo que ya había confesado? Elena no era una hija no deseada. Elena era la única hija que realmente era mía. El mundo se detuvo. ¿Qué? La voz de Sebastián sonó estrangulada. ¿Qué está diciendo? El abogado levantó una mano, pidiéndole silencio, y continuó leyendo. Su madre tuvo una aventura durante los primeros años de nuestro matrimonio, con mi mejor amigo, de hecho. Un cliché patético, lo sean, pero así sucedió. Y de esa aventura nacieron Sebastián y Valentina, gemelos no idénticos, de diferente padre cada uno según las pruebas de ADN que hice en secreto. Sebastián, tu padre biológico es Fernando Ruiz, mi antiguo socio. Valentina, la tuya es el doctor Andrés Ramírez, quien fue mi mejor amigo desde la universidad. Valentina se puso de pie de un salto. ¡Esto es una mentira! ¡Una mentira asquerosa! Siéntese, rugió el abogado con una fuerza sorprendente. Esto es un documento legal. Su padre dejó pruebas de ADN que están anexadas a este expediente. Pruebas que pueden verificar cuando gusten. Ahora, déjenme terminar. Valentina se dejó caer en su silla, temblando. Sebastián tenía las manos en la cara, y yo no sabía qué sentir. Alivio, confusión, ira. Descubrí la verdad cuando Sebastián tenía 5 años. Hice las pruebas en secreto, movido por sospechas que había tenido desde su nacimiento. Cuando los resultados confirmaron lo que temía, confronté a su madre. Ella lloró, me suplicó que la perdonara, me juró que había terminado con ambos años atrás. Y yo, cobarde como era, decidí criar a esos niños como míos, porque divorciarme habría significado admitir públicamente que había sido cornudo, y mi orgullo valía más que la verdad. El abogado pasó a la siguiente página, y su voz se quebró ligeramente. Pero cuando Elena nació, cuando hice la prueba de paternidad en secreto, esperando descubrir que ella también era de otro hombre, los resultados mostraron que ella sí era mía al 100%, mi única hija, biológica, y en lugar de alegrarme, en lugar de amarla más por eso, hice algo inexcusable. La castigué por ser un recordatorio constante de mi humillación. Cada vez que la veía el contraste entre ella, mi sangre verdadera, y los otros dos, los hijos de los hombres que me traicionaron. Miré a Sebastián y Valentina, los hermanos que había conocido toda mi vida, los que siempre fueron mejores que yo, más queridos que yo, más exitosos que yo. Y resulta que ni siquiera eran mis hermanos de sangre. Traté bien a Sebastián y Valentina, les di todo, no a pesar de que no fueran mis hijos biológicos, sino precisamente por eso. Era mi forma de demostrarle al mundo y a mí mismo que era un hombre magnánimo, un hombre que podía amar a los hijos de su esposa infiel como si fueran propios. Me convertí en un santo a ojos de todos, mientras trataba a mi única hija verdadera como si fuera basura. No, a la voz de Valentina era apenas un susurro. No, 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 no. Y aquí está la parte que más me avergüenza, continuó la carta. Elena nunca hizo nada malo. Ella era brillante, talentosa, amable, compasiva en todo lo que yo no era. Ella intentó ganarse mi amor durante años. Vi cómo se esforzaba en la escuela,
cómo trataba de impresionarme, cómo sus ojos se iluminaban cada vez que yo entraba en una habitación. Y yo, deliberadamente la ignoraba, la rechazaba. La hacía sentir pequeña e insignificante. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Ahora, no me importaba quién me viera. Cada palabra era como abrir una herida vieja, dejar salir todo el pus infectado que había estado acumulándose durante años. Cuando Elena decidió estudiar literatura, en lugar de unirse a la empresa familiar, me puse furioso. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía mi única hija verdadera a rechazar el legado que yo había construido? Pero ahora entiendo que ella no estaba rechazándome, estaba salvándose, estaba escapando de un ambiente tóxico donde nunca iba a ser valorada. Y tuvo el coraje de hacerlo, un coraje que yo nunca tuve. Durante los últimos 5 años, desde que su madre murió y me quedé solo con mis secretos y mi culpa, he intentado acercarme a Elena, pero el daño estaba hecho. Ella había construido muros tan altos que yo no podía escalarlos ipsilon nulla cupu. Para ella, yo era simplemente un padre frío e indiferente. Ella no sabía la verdad retorcida detrás de mi crueldad. El abogado hizo una pausa para tomar aire. Yo estaba temblando, abrazándome a mí misma en esa silla, sintiendo como si mi cuerpo fuera a despedazarse en cualquier momento. Hace 6 meses me diagnosticaron cáncer terminal. Los doctores me dieron entre 4 y 8 meses de vida. Y finalmente entendí que me quedaba sin tiempo para arreglar mis errores, sin tiempo para decirle a Elena la verdad, sin tiempo para pedirle perdón por haberle robado la infancia que merecía, el amor de padre que debió tener. Sebastián tenía las manos apretadas en puños sobre sus rodillas. Valentina lloraba en silencio, su máscara de perfección completamente destrozada. Intenté decírselo en persona. Los llamé a los 3 hace 3 meses. ¿Recuerdan? Esa cena familiar que organicé, diciendo que tenía algo importante que anunciar. Sebastián llegó tarde, como siempre. Valentina estuvo en su teléfono toda la noche y Elena ni siquiera vino. Me envió un mensaje diciendo que tenía que trabajar y yo no insistí porque parte de mí sabía que merecía ese rechazo. Recordé esa noche, recordé la invitación de mi padre, tan inusual que me había parecido sospechosa. Recordé cómo decidí no ir porque simplemente no tenía energía para soportar otra cena familiar llena de desprecios sutiles y comentarios pasivo-agresivos. Si hubiera ido, me habría dicho todo esto, habríamos tenido la oportunidad de hablar, de sanar, aunque fuera un poquito antes de que él muriera. Entonces, decidí escribir esta carta porque soy un cobarde, lo sé. Es más fácil confesar tus pecados cuando ya estás muerto, cuando no tienes que enfrentar las consecuencias, cuando no tienes que ver el dolor en los ojos de tus hijos. Sebastián, Valentina, siento haberles mentido durante toda su vida. No es culpa suya que su madre cometiera ese error. Y a pesar de que no comparto su sangre, los vi crecer, los crié, y una parte de mí los ama. Pero tienen que entender algo: su éxito, sus posiciones en la empresa, todo lo que les di, nunca fue porque lo merecieran, fue porque yo estaba compensando mi propia vergüenza. Les di privilegios que nunca ganaron, los protegí de las consecuencias de sus errores, y al hacerlo, los convertí en versiones mimadas y crueles de lo que podrían haber sido. Valentina sollozaba abiertamente. Ahora, Sebastián tenía la mirada fija en la pared, su mandíbula tensa y Elena. Mi nombre sonó diferente en la voz del abogado, más suave, más cargado de emoción. Elena, mi verdadera hija, la única que lleva mi sangre, mi ADN, mi legado real. Te fallé de maneras que nunca podré reparar. Te traté como si fueras un error cuando eras el único acierto real de mi vida. Creciste sin el amor de un padre y aún así te convertiste en una mujer increíble. Eres amable en un mundo cruel. Eres auténtica en una familia de mentiras. Eres fuerte sin ser dura. Eres todo lo que yo nunca fui. No podía ver a través de las lágrimas. Mi pecho dolía de una manera que nunca había experimentado. Era como si todas las emociones que había reprimido durante años estuvieran saliendo de golpe, destrozándome desde adentro. Te robé tu infancia, Elena, te robé la seguridad de saber que eras amada. Te robé la confianza en ti misma, porque
¿Cómo puede una niña creer que es valiosa cuando su propio padre la trata como si no existiera? Y lo peor de todo es que no tengo forma de devolverte esos años perdidos. No tengo forma de reparar el daño que causé. El abogado se detuvo, y por un momento pensé que había terminado. Pero luego vi que quedaba una última página, la más importante. Por eso he tomado las siguientes decisiones respecto a mi testamento. El abogado sacó otro documento, el testamento oficial. Sebastián y Valentina se enderezaron inmediatamente, volviendo su atención al dinero a pesar de las bombas emocionales que acababan de explotar en la habitación. A Sebastián Mendoza, que legalmente sigue siendo mi hijo, aunque no biológicamente, le dejo el 5% de las acciones de la empresa Mendoza Corporación y una suma de $500,000. Esta es más que suficiente para que comiences tu propia vida, lejos de un legado que nunca debió ser tuyo. ¿Qué? Sebastián se puso de pie de un salto. 5%. ¿Estás bromeando? Yo soy el CEO. Yo he trabajado en esa empresa durante 10 años. Señor Mendoza, por favor contrólese o tendré que pedirle que se retire. Sebastián se dejó caer en su silla, su rostro rojo de ira. A Valentina Mendoza le dejó el 5% de las acciones de la empresa y $500,000. Con las mismas condiciones que construyas tu propia vida, sin depender de un apellido que nunca debió ser tuyo. Valentina no dijo nada. Simplemente se quedó ahí sentada, pálida como un fantasma, lágrimas corriendo por su rostro perfectamente maquillado. El 10% restante de las acciones se distribuirá equitativamente entre los empleados de la empresa que han trabajado conmigo durante más de 10 años. Ellos son los que realmente construyeron el Imperio Mendoza. Es hora de que sean recompensados por ello. Miré al abogado, confundida. Pero eso es solo el 20% de la empresa. ¿Qué pasa con el otro 80%? El abogado me miró directamente y por primera vez en toda la reunión sonrió ligeramente. A Elena Mendoza, mi única hija biológica. Le dejo el 80% de las acciones de Mendoza Corporación, convirtiéndola efectivamente en la propietaria mayoritaria y CEO de la empresa. Le dejo también la casa familiar, todas las propiedades adicionales, las cuentas bancarias, las inversiones y todo mi patrimonio restante. Esto equivale aproximadamente a $150 millones en activos líquidos, más el valor de la empresa que se estima en otros 200 millones. El silencio que siguió fue absoluto. Yo no podía procesar lo que acababa de escuchar. $350 millones. ¿CEO de la empresa? Todo. A mí. Esto es ilegal, dijo Sebastián, con voz temblorosa. Vamos a impugnarlo, vamos a llevarlo a juicio. Pueden intentarlo, respondió el abogado tranquilamente. Pero don Ricardo fue muy meticuloso. Hay pruebas de ADN certificadas, hay documentos que demuestran que ustedes sabían sobre su verdadera paternidad desde hace años. Eso es mentira. Acabamos de enterarnos. ¿En serio? El abogado sacó más papeles, porque aquí tengo correos electrónicos de hace 3 años, donde su madre, antes de morir, le escribió a ambos diciéndoles la verdad. Correos que ambos respondieron: Sebastián, tú le escribiste a Ann. Mientras papá no se entere y no cambie el testamento, no me importa quién sea mi padre biológico. Y Valentina, tú respondiste: a lo que importa es el apellido y la herencia, no la sangre. Valentina se había puesto verde. Sebastián abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Su padre tenía acceso a todos sus correos electrónicos. ¿Los leyó? Ann sabía que ustedes sabían, y aún así los mantuvo en la empresa. Les pagó salarios absurdos, los protegió, hasta que decidió que era hora de dejar su legado real a su verdadera heredera. Miré a mis hermanos, o hermanos, o lo que sea que fueran ahora. Los vi realmente por primera vez. No como los seres perfectos que siempre creí que eran, sino como lo que realmente eran 2 personas codiciosas, egoístas, que habían sabido la verdad y habían decidido mantenerla en secreto para no perder su acceso al dinero. Ustedes sabían, dije en voz baja. Ustedes sabían y nunca me dijeron. Me dejaron creer que era la decepción de la familia, que no era lo suficientemente buena, que había algo fundamentalmente roto en mí, y todo este tiempo ustedes sabían la verdad. Valentina finalmente encontró su voz. Elena, tienes que entender.
Nosotros también éramos víctimas. Mamá nos hizo jurar que nunca te diríamos, dijo que te destruiría saber que eras la única hija real, mientras ustedes, ¿qué? ¿Se llevaban todo el amor? ¿Toda la atención? ¿Todo euyunero? Qué difícil debe haber sido para ustedes fingir ser los favoritos. No fue así, insistió Sebastián, pero su voz carecía de convicción. Pensamos que estábamos protegiendo a la familia. Si la verdad salía a la luz, el escándalo habría destruido el negocio, la reputación de papá. No, lo interrumpí. Ustedes estaban protegiéndose a sí mismos, y no solo guardaron el secreto, me torturaron con él. A cada comentario sobre cómo papá me prefería menos, cada burla sobre no ser su favorita, cada vez que me hicieron sentir como una intrusa en mi propia familia. Ustedes sabían la verdad, sabían que yo era la única hija real, y aún así me trataron como basura. Valentina abrió la boca para responder, pero no salió nada. ¿Qué podía decir? No había defensa para lo que habían hecho. Hay una última parte de la carta, dijo el abogado suavemente. ¿Quiere que la lea? Asentí, incapaz de hablar. Elena, sé que nada de esto compensa el daño que te causé. Sé que todo el dinero del mundo no puede devolverte los abrazos que nunca te di, las palabras de aliento que nunca pronuncié, el orgullo paternal que nunca mostré, pero espero que esto te dé la libertad para vivir la vida que quieras, sin depender de nadie, sin tener que buscar la aprobación de una familia que nunca la mereció. El abogado hizo una pausa, su voz quebrada por la emoción. La empresa es tuya ahora. Puedes venderla, cerrarla, transformarla en lo que quieras. Es tu legado, no el de ellos. Y si decides que no la quieres, que quieres deshacerte de todo lo que te recuerde a mí, lo entenderé. Lo merezco, pero espero que la uses. Espero que la conviertas en algo mejor de lo que yo jamás hice. Espero que seas la líder que yo nunca fui, que trates a la gente con la bondad que yo nunca tuve, que construyas un imperio basado en el respeto y no en el miedo. Las palabras finales vinieron con un peso diferente, más personal, más crudo. Te amo, Elena. Sé que son palabras vacías viniendo de un hombre que nunca te lo demostró en vida. Sé que son palabras cobardes escritas en una carta que solo leerás después de que yo ya no pueda enfrentar tu reacción. Pero son verdaderas. Te amé desde el momento en que naciste y te odié por eso. Te odié porque amar a alguien te hace vulnerable. Y yo era demasiado orgulloso para ser vulnerable. Así que te empujé lejos, te rechacé, te lastimé, pensando que eso me haría más fuerte, pero solo me hizo más débil, solo me hizo más miserable. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía respirar. El abogado continuó, su propia voz temblando. Si pudiera volver atrás, si pudiera cambiar aunque fuera una sola cosa, sería esto en ti. Abrazaría cuando tenías 5 años y veniste corriendo a enseñarme tu primer dibujo. No lo rechazaría, no te diría que estaba ocupado. No vería la luz apagarse en tus ojos mientras te alejabas con ese papel arrugado en tu manita. Te abrazaría fuerte y te diría que eres perfecta. Te diría que ese dibujo es hermoso. Te diría que te amo más de lo que puedo expresar con palabras. Papá, susurré, aunque él ya no podía escucharme. Pero no puedo volver atrás. Solo puedo ir hacia adelante en la muerte, dejándote todo lo que debía haberte dado en vida. Mi amor, mi confianza, mi legado, mi nombre, todo es tuyo. Ahora siempre debió ser tuyo. Perdóname, mi niña Anne, perdóname si puedes, aunque sé que no lo merezco. Y vive, Elena, vive la vida extraordinaria que siempre estuviste destinada a vivir. Con amor, tu padre que llegó a amarte demasiado tarde en Ricardo Mendoza. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de mi llanto. $1 de rechazo, de sentirme no deseada, todo salía en esas lágrimas. Pero, mezclado con el dolor, había algo más en alivio. Alivio de finalmente saber la verdad. Alivio de entender que no había sido mi culpa. Alivio de saber que al final, de alguna forma retorcida y tardía, mi padre me había amado. Valentina se puso de pie. Su máscara de perfección
estaba completamente destrozada. Su maquillaje corrido, su vestido de diseñador arrugado, sus manos temblando. Elena, yo lo siento todo, siento haber sido tan cruel contigo. Siento haberte hecho sentir menos a yo. Valentina, la interrumpí, limpiándome las lágrimas. Tú y Sebastián no son mis hermanos, no biológicamente, pero han sido parte de mi vida durante 28 años. Y en este momento, honestamente, no sé qué sentir al respecto. Necesito tiempo, necesito espacio, necesito procesar todo esto. ¿Nos vas a quitar todo? La voz de Sebastián era pequeña, derrotada. ¿Nos vas a destruir? Lo miré realmente. Quizás por primera vez vi no al hombre arrogante y confiado que siempre había conocido, sino a alguien que acababa de descubrir que toda su identidad era una mentira. Alguien que había construido su vida entera sobre un apellido que no le pertenecía. Y a pesar de todo, a pesar de años de crueldad, sentí algo parecido a la compasión. No lo sé, respondí honestamente. No sé qué voy a hacer con la empresa, no sé si voy a venderla, quedármela o quemarla hasta los cimientos, pero sé que necesito tiempo para decidir. Y necesito que ustedes dos salgan de mi vida mientras lo hago. Elena, por favor, fuera. Mi voz era firme ahora, más fuerte de lo que había sido nunca. Salgan de esta oficina, salgan de mi vista. Y tal vez, algún día, cuando haya tenido tiempo de sanar, podamos hablar, pero ese día no es hoy. Se fueron. Valentina, solozando Sebastián, con los hombros caídos. Y me quedé sola en esa oficina con el abogado y la carta de mi padre. ¿Hay algo más?, pregunté después de un largo silencio. El abogado asintió y sacó un último sobre su padre. Me pidió que le diera esto en privado. Dijo que es solo para usted. Con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había una sola fotografía, una Polaroid vieja, descolorida por el tiempo. En ella, un hombre joven sostenía a un bebé. El hombre sonreía, una sonrisa genuina y radiante, y el bebé, envuelto en una manta rosa, lo miraba con ojos enormes y curiosos. Detrás de la foto, con esa letra irregular que ahora reconocía como la de mi padre, decía en Elena, 2 días después de nacer, el día más feliz de mi vida. Nunca lo olvidé, aunque fingí que sí, te amo. Y ahí, sosteniendo esa fotografía, viendo prueba visual de que hubo un momento, aunque fuera breve, en que mi padre me había amado sin reservas, finalmente me permití derrumbarme completamente. 6 meses después, estoy sentada en la oficina que solía ser de mi padre. La he redecorado completamente. Donde había trofeos y premios empresariales, ahora hay arte local de artistas emergentes. Donde había un escritorio intimidante de caoba, ahora hay uno más moderno y accesible. Y en la pared detrás de mí, enmarcada, está esa Polaroid de mi padre sosteniéndome. La empresa ha cambiado también e implementado salarios justos, beneficios reales para los empleados y una cultura que valora a las personas sobre las ganancias. Algunos de los viejos ejecutivos renunciaron y escandalizados, pero la mayoría se quedó, sorprendidos de descubrir que trabajar en un ambiente saludable es mejor que trabajar en uno tóxico, incluso si significa un poco menos de dinero. Valentina me escribió la semana pasada un correo largo, lleno de disculpas y explicaciones. No lo he respondido todavía. Tal vez lo haré algún día o tal vez no. Estoy aprendiendo que no le debo nada a nadie, ni siquiera perdón. Sebastián abrió su propio negocio con el dinero que heredó. Escuché que no le está yendo muy bien. Resulta que cuando no tienes el apellido Mendoza y el dinero de papá respaldándote, tienes que trabajar realmente duro. ¿Quién lo diría? Ni yo. Yo estoy sanando lentamente, dolorosamente. Pero sanando, algunos días todavía me despierto y me pregunto si todo fue un sueño. Si realmente mi padre me amaba, si realmente soy la heredera de todo este imperio, si realmente merecía algo de esto. En esos yaos. Miro esa fotografía en la pared y me recuerdo a mí misma. Hubo un momento en que fui amada, y aunque ese momento fue breve, aunque fue enterrado bajo años de crueldad y rechazo, fue real. Y ahora tengo toda una vida por delante para construir algo mejor, para ser el tipo de líder
que nunca tuve, para crear el tipo de familia que nunca me dieron, para vivir el tipo de vida que siempre merecí, porque resulta que no era yo quien no era lo suficientemente buena. Era mi familia quien nunca estuvo a la altura de mí. Y esa verdad, por dolorosa que fue descubrirla, me ha liberado de maneras que nunca imaginé posibles. En el funeral de mi padre, mi familia me susurró que yo no era su favorita, y tenían razón, pero no de la forma en que pensaba. No era su favorita porque era mucho más que eso. Era su única hija verdadera. Era su legado real heir. Era todo lo que él nunca tuvo el valor de ser. Y ahora, finalmente, soy libre de serlo. ¿Puedes imaginar descubrir en el funeral de tu padre que toda tu vida fue una mentira, que el rechazo que sentiste durante años tenía razones que nunca podrías haber adivinado? Esta historia nos recuerda que las familias pueden ser los lugares más oscuros, donde los secretos se entierran tan profundo que solo la muerte puede sacarlos a la luz. Si esta historia te impactó tanto como a mí contarla, si sentiste cada emoción, cada revelación, cada lágrima, déjame saberlo en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Has descubierto secretos familiares que cambiaron tu vida? Tu historia podría ser la siguiente que cuente. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre las familias, los secretos y el perdón. Y recuerden, a veces, las personas que más nos lastiman son las que más nos aman, solo que no saben cómo demostrarlo hasta que es demasiado tarde. Nos vemos en la próxima historia oscura. Hasta entonces, cuida de los tuyos y cuidado con los secretos que guardas. Nunca sabes cuándo saldrán a la luz